Vamos a continuar con nuestra serie Conociendo el Evangelio. Hoy vamos a la clase ya número 7 con el tema La caída parte 3. Clase número 7, La caída parte 3. En la clase anterior nosotros concluíamos con esta imagen que se está presentando ahorita en sus pantallas. Nosotros mencionábamos que la rebelión demoníaca que se da, que forzosamente esta rebelión se tiene que dar en el lapso posterior a los 7 primeros días de la creación y antes de la narración de Génesis capítulo 3. Es decir, entre el lapso después de los 7 días hasta antes de la caída de Adán y Eva, la caída del hombre. Y aquí entonces, en este apartado, en este hueco donde aparece la palabra rebelión, es donde nosotros señalábamos en nuestra clase última, en nuestra clase anterior, que forzosamente aquí se tiene que dar esa rebelión. Y habíamos señalado que entonces la creación angelical, también habíamos presentado estos argumentos de que la creación angelical forzosamente tuvo que haber sido creada en su totalidad el primer día de la creación. Para esto, bueno, pueden consultar las clases anteriores que nosotros hemos estado desarrollando para que puedan corroborar lo que acabo de mencionar. Muy bien, ahora, en esta rebelión, justamente en esta rebelión que se da, que forzosamente se tiene que dar después de los 7 primeros días de la creación y antes de la narración de la tentación o de la narración de Génesis capítulo 3, concluíamos también con esta pregunta: ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió exactamente en esa rebelión? ¿Qué sucedió allá en los cielos? Después, ¿qué sucede o qué sucederá en la tierra a raíz de esa rebelión? Y muy bien, en esta clase nosotros vamos a comenzar a dar respuesta acerca de la rebelión, acerca de esta rebelión. Vamos a estar viendo en esta clase cómo se va desarrollando esta rebelión, y posteriormente en las siguientes clases estaremos viendo las consecuencias o los efectos que después tiene precisamente en la tierra, y que justamente los va a tener ya en esta narración de Génesis capítulo 3, o esta narración de la tentación como aparece ahí en la imagen en sus pantallas en este momento. Muy bien, vamos a dar respuesta entonces a la pregunta: ¿qué sucedió en esta rebelión? Muy bien, dice Génesis capítulo 1 versículo 1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Muy bien, tenemos entonces los cielos. Aquí en esta imagen nuevamente estamos representando los cielos. Obviamente aquí hemos señalado y volvemos a señalar que la palabra cielos tiene una connotación muy importante y una connotación realmente muy amplia, porque nos está hablando en un término plural, no en un término singular. Nos está hablando de cielos. En algún momento ya nosotros expresamos que de acuerdo al Nuevo Testamento, el apóstol Pablo presenta 3 tipos de cielos: el primer cielo, segundo cielo, tercer cielo, que es donde mora el Señor. Entonces, aquí nosotros tenemos cielos, que con este señalamiento, yo quiero pues dejar claro que cuando estamos hablando de cielos, no solamente se está hablando de los cielos atmosféricos, por decirlo así, es decir, hasta donde nuestra vista alcanza podemos ver lo que son los cielos, sino que aquí se está refiriendo en todo aspecto, en toda la largura, anchura del término cielos. Y entonces tenemos que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nos deja ver entonces una creación de los cielos y una creación de la tierra, ¿sí? Ahora, la tierra, que ya también mencionamos nosotros en las clases anteriores, es una creación que va en progreso, una creación que primer día, segundo día de la creación, tercer día de la creación, cuarto día, quinto día, sexto día. Esta creación se encuentra en ese constante progreso, ¿sí? De ahí dábamos la explicación del término que la tierra se volvió vacía y desordenada y que las tinieblas cubrían la faz de la tierra. Ya lo explicamos, que no tiene nada que ver con que Satanás haya venido a la tierra, haya arruinado la creación de Dios, y que entonces Génesis 1 nos esté hablando de una recreación
o de una restauración de la creación. Ya lo hemos explicado y precisamente en esta clase por eso estamos viendo que la rebelión se da justamente después, necesariamente después del séptimo día y antes de la narración de Génesis capítulo 3. Muy bien, tenemos entonces que Dios crea los cielos y la tierra. Bueno, en esta parte de los cielos podemos nosotros entender que tenemos también una creación celestial. Tenemos ángeles. Teológicamente, ¿qué son ángeles? Ángeles los hemos definido como seres creados, seres espirituales, es decir, inmateriales, seres que tienen juicio moral y que tienen alta inteligencia. Dios entonces está creando y también nosotros mencionamos necesariamente el primer día de la creación. Dimos algunos versículos de Job que nos dejan ver que los ángeles fueron testigos de la creación misma de Dios, cómo Dios estaba creando precisamente, pues entendemos la tierra, Génesis capítulo 1, primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Y por ello, señalábamos entonces que la creación celestial fue constituida, fue creada 100% completamente, entonces seguramente el primer día de la creación. Tenemos entonces los cielos, esta creación celestial, y es aquí donde nosotros vamos a arrancar la respuesta, vamos a iniciar dando respuesta a lo que sucede en la rebelión. La rebelión se da en los cielos. Inicialmente la rebelión se da en los cielos, no en la tierra. Entonces voy a tratar de ser muy claro, voy a tratar de ser lo más facilitar esta enseñanza para que se pueda comprender sin ninguna dificultad. El primer punto que nosotros tenemos es que la rebelión entonces se da en los cielos. ¿Por qué decimos que en los cielos? Porque Génesis 1:1 nos dice que creó Dios los cielos y la tierra. Entonces los cielos ya estaban creados en esta esfera de los cielos. Entonces es donde entendemos se tiene la creación celestial, y es entonces en la creación celestial, en los cielos, donde se va a verificar la rebelión. Ahora, tenemos dos profetas, el profeta Isaías y el profeta Ezequiel, que nos van a estar dando verdades bíblicas acerca de esta rebelión que se da en los cielos. Vamos a comenzar con el primero, Isaías capítulo 14, versículo 12, 13 y 14, que dice lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Muy bien, vamos a ver que esta porción, Isaías 14, versículo 12 al versículo 14, inicialmente entendemos es una profecía que se está dando al rey de Babilonia, ¿sí? Muy bien. Sin embargo, en el Nuevo Testamento tenemos una referencia a Isaías 14, del versículo 12 al 14, lo que acabo de leer, en Lucas capítulo 10, 18, donde el Señor Jesucristo dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, ¿sí? Y entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que si bien esta porción de Isaías 14, versículo 12 al 14, se está dirigiendo al rey de Babilonia. Sin embargo, entendemos que se está dirigiendo, sí, al rey de Babilonia, pero a quien está operando detrás del rey de Babilonia. Es decir, esta profecía se está dirigiendo a Satanás. El protagonista, si bien es el rey de Babilonia, materialmente en esta tierra, pero se está dirigiendo estas palabras del Señor directamente a quien está operando detrás del rey de Babilonia. Es decir, esta profecía se está dirigiendo a Satanás, ¿sí? Ahora,
Esto que acabo de mencionar es muy usual en la literatura que nosotros tenemos a lo largo de la Biblia, porque por ejemplo en Génesis capítulo 3 versículo 14 y 15 tenemos una narración donde Dios se está dirigiendo a la serpiente, pero entendemos que Dios se está dirigiendo sí a la serpiente, pero sobre todo se está dirigiendo a quien está detrás o quien está operando detrás de la serpiente. Por ejemplo, aquí en Génesis 3:14 y 3:15, vean, dice Jehová, Dios dijo a la serpiente, sí, lo dice a la serpiente, al animal físicamente, pero no quedan esas palabras en el animal solamente, en la serpiente en sí, sino a quien está detrás de los movimientos, de las palabras, de todo lo que hizo esta serpiente, y dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tenemos entonces Dios se dirige a la serpiente, sí, pero se dirige de manera más esencial a quien está detrás de la serpiente. Esto es entonces lo que está ocurriendo con esta profecía al rey de Babilonia en Isaías, en este texto que estamos nosotros leyendo. Sí, ciertamente se dirige al rey de Babilonia, pero se está dirigiendo a quien está operando detrás de este rey de Babilonia. Entonces, con este comentario que yo acabo de hacer, entonces, cuando nosotros vamos a leer Isaías 14:12, nosotros entonces dejamos por un momento de ver al rey de Babilonia, al rey terrenal de Babilonia, y entonces entendemos que Dios se está dirigiendo a Satanás. Y esto entonces, esta descripción que se está dando de Satanás, se está dando a Satanás. Muy bien. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Bueno, el primer punto que nosotros tenemos aquí es que, como ya lo mencionamos, la rebelión justamente se da en el cielo. Se da en el cielo. ¿Cómo caíste del cielo? Entonces no se da en la tierra, no se da en otra parte que no sea en los cielos o en el cielo. En el cielo entonces se da la rebelión. Por ello entonces, como ya habíamos mencionado, necesariamente la creación angelical tuvo que haber sido completada, tuvo que haber sido una creación ya totalmente completa en el primer día de la creación. Muy bien, luego dice, ¿cómo caíste? Ahora, esta palabra es muy interesante porque aquí se está refiriendo entonces a este ser celestial que va a adoptar el nombre de Satanás, de diablo, etcétera, pero le dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? La palabra caíste que se está utilizando aquí es el término hebreo nafal, que significa apartar, fallar, decaer, despertar, omitir o perder. Ahora, este término, les digo, es muy interesante porque los alcances que tiene nafal para significar apartarse, fallar, decaer, desertar, omitir o perder. Es decir, cómo te apartaste del cielo, cómo fallaste del cielo, cómo desertaste del cielo, cómo perdiste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Estos alcances que tiene Nafal tienen que ver con un ingrediente muy importante, muy interesante, que es la voluntad. Es decir, en apartarse, en fallar, en decaer, en desertar, en omitir o en perder o en este verbo como se presenta en Isaías 14:12, cómo caíste, tiene que ver la voluntad, lo cual significa que no es un accidente, la caída de este querubín del cielo no es un accidente, sino que inicialmente estamos entendiendo es producto de la misma voluntad que este ser celestial concibe en su corazón y lleva a efecto para lograrlo. Entonces tiene que ver con la voluntad. Ahora, aquí esto es algo que debe impactar en el momento que estamos hablando en el momento de la historia
de la historicidad de la creación que nosotros tenemos hasta este momento, porque si dice cómo caíste del cielo, y este término nafal implica voluntad en este querubín, esto entonces nos está aportando la idea de que por primera vez en el cielo, en la creación de Dios, en la creación angelical de Dios, donde solamente existía la voluntad de Dios, por primera vez se está dando una voluntad adicional. Y esta voluntad adicional es precisamente de este querubín, ¿sí? Dice Mateo 6:10, el Señor nos insta a orar, nos enseña a orar y dice, ustedes van a pedir, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Es decir, el Señor toma este modelo para la oración que Él nos instruye como discípulos de elevar en esta tierra al Padre Celestial, pero Él aquí en Mateo 6:10 nos deja ver que en el cielo hay una gran verdad. Y es esta, la voluntad de Dios es la que impera, la voluntad de Dios es la única voluntad que existe en el cielo. Sin embargo, en este momento, Isaías 14:12, existen dos voluntades. Existe la voluntad de Dios y por primera vez en toda la historia, en toda esta temprana historia que tenemos, por primera vez se tiene una voluntad adicional, una voluntad que será contraria a la voluntad de Dios. Luego dice lucero o lucero. La palabra lucero viene del término heilel, que significa lucero de la mañana, que significa brillantez, algo luminoso, ¿sí? Y esto entonces debemos de ver, bueno, Isaías 14:12, cuando se escribe esto, bueno, se entiende que en este contexto las estrellas eran vistas como representando a dioses que luchaban entre sí, entre ellos, por ocupar posiciones de preeminencia. Entonces, bajo este contexto cultural que tenemos, el profeta Isaías dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Y entonces las personas que escuchan a Isaías bajo este contexto, bajo este rápido contexto que estoy diciendo, entienden que esto entonces se está derivando o nos está mostrando de alguna forma una lucha por obtener una posición de preeminencia, ¿sí? Ahora, esta palabra lucero bien podría ser un nombre. Los teólogos realmente no llegan a una conclusión. Dicen, bueno, sí, lucero puede significar el nombre que tenía este querubín de Dios, o bien puede ser una metáfora, porque recordemos, Isaías 14:12 y 12, 13 y 14 va dirigido inicialmente al rey de Babilonia. Mi opinión es que realmente no es un nombre, sino que realmente es una ilustración, porque como mencionamos hace unos momentos, lucero viene de heilel, que significa brillantez o lucero de la mañana, algo que es esplendoroso. Entonces yo creo que más bien este término lucero tiene un simbolismo de la descripción de lo que era este ser celestial. Luego dice, cortado fuiste por tierra. Y aquí, bueno, de manera muy literaria y para tratar también de ser muy claro, aquí entonces el profeta Isaías comienza a presentar contrastes. Cortado fuiste por tierra, es decir, se ha hablado de cielo, se habla de tierra, en otro extremo se habla de grandeza, se habla de humillación, se habla de cielo, se habla de caída, y entonces esta expresión cortado fuiste por tierra pues viene a ser una expresión literaria en la que se quiere presentar un gran contraste. ¿Cómo es posible que estando en el cielo, en la presencia de Dios, ahora eres cortado hasta lo más bajo, eres humillado, eres enviado hasta lo más bajo a la tierra? Cortado fuiste por tierra, ¿sí? Después, tú que debilitabas a las naciones. Y aquí es donde algunos sostienen, puesto que Isaías 14 dice y se tiene este sentido, bueno, Isaías 14:12 se está dirigiendo a Satanás, y sin embargo en algún momento dice, tú que debilitabas a las naciones. Entonces dicen, entonces aquí lo que tenemos es que antes de Adán y Eva ya existían naciones.
y algunos sostienen que existe una generación preadámica, es decir, que antes de Adán y Eva, Isaías 14:12 nos está enseñando que ya existían naciones, es decir, que Adán y Eva no fueron los primeros hombre y mujer que Dios colocó en esta tierra, sino que ya existían naciones, y a partir de aquí entonces se toma esta fuerza para poder afirmar y decir que existían generaciones preadámicas. Ahora, realmente, hagamos esta pregunta, ¿realmente hay generación preadámica? Es decir, antes de Adán y Eva ya había hombres y mujeres creados, tanto que ya existían naciones. Y la misma respuesta la tenemos ahí en Isaías 14, 12, 13 y 14. Recordemos, Isaías 14, 12 se dirige es una profecía que se dirige al rey de Babilonia. Por eso hice la explicación inicialmente de que si bien se dirige al rey de Babilonia, se está dirigiendo también esencialmente a quien está operando detrás del rey de Babilonia. Hice el ejemplo, vimos también el ejemplo, el Señor se dirige a la serpiente, pero no tanto se está dirigiendo solamente a la serpiente, al animal serpiente, sino que se está dirigiendo a quien está detrás de la serpiente. Y entonces, en este caso, tú que debilitabas a las naciones, obviamente no es una referencia a que existía una generación preadámica, sino que sencillamente esta duda, esta inquietud se contesta en el sentido de que, bueno, pues es que Isaías 14:12 va dirigido precisamente al rey de Babilonia, quien sí debilitaba a las naciones que existían. Muy bien, Isaías 14:13 dice, ¿tú qué decías en tu corazón? Vean, cómo este querubín, Lucifer, él, bueno, ya nosotros explicamos, un ángel o ángeles son seres creados, seres espirituales, seres con juicio moral y alta inteligencia, lo que entonces nos deja ver que estos seres celestiales podían producir pensamientos, tenían inclinaciones, si tenían juicio moral, sabían lo que era bueno, sabían lo que era malo, sabían lo que debían hacer, sabían lo que no deberían hacer, etcétera. Y entonces aquí tenemos que Dios descubre, quien todo lo ve, en este querubín. Dice, tú que decías en tu corazón. Entonces, el problema inició en el corazón. Ahora, en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la palabra corazón, en el Antiguo Testamento el término lev, en el Nuevo Testamento el término griego cardio, tiene que ver no con esta masa que tenemos al centro del pecho, sino que tiene que ver con la parte central del hombre, con pensamientos, con intenciones, con inclinaciones, etc. Y aquí entonces lo que el Señor está descubriendo en este querubín es que inicialmente está diciendo, ahí en lo más central de tu ser, en lo más íntimo de tu ser, tú estabas concibiendo esa rebelión. El subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. ¿Sí? Vean cómo inicia en Satanás la caída, inicia por pensamientos, por concepciones que tuvo en su interior. Ahorita vamos a regresar a Isaías 14:13 para ir viendo más de este texto. Quiero que vayamos ahorita a Ezequiel 28:12, donde nos habla de la belleza extraordinaria con la que fue dotado este ser celestial. Ahora, mucha atención, Dios crea su creación celestial, donde veíamos en la clase anterior, tenemos ángeles, tenemos querubines, tenemos serafines, ¿sí? Y de toda esta creación celestial que realiza el Señor, cada ángel, cada querubín, cada serafín, Gabriel y Miguel, que son los únicos ángeles a los cuales se les llama por nombre en la Biblia, entonces cada uno de estos seres celestiales que fueron creados por Dios fueron creados de una manera increíble, perfectos, santos, con atribuciones increíbles, etcétera, pero sobre toda la creación angelical
quien mayormente fue bendecido con todos los dones, talentos, características que Dios le dio al momento de crearlo, fue precisamente Lucifer. Dice: hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile lo mismo. Habla del rey de Tiro, pero se está refiriendo a quien está detrás del rey de Tiro. Así ha dicho el Señor, así ha dicho Jehová el Señor: tú eras el sello de la perfección. Veamos tres características de Lucifer. Lucifer era el sello de la perfección. Ahora, la palabra perfección en el Antiguo Testamento no significa ausencia de cosas erróneas o de maldad o de equivocaciones, etcétera, sino completo. Tú fuiste el sello de la perfección de Dios. Tú fuiste, es decir, si entendemos al rey de Tiro, bueno, la economía de Tiro tenía el mejor comercio del mundo. Esto entonces está implicando, tú eras el sello de la perfección, dirigiéndose a Satanás, a Lucifer, se está refiriendo, tú eras lo mejor de lo mejor. De toda la creación celestial, el mejor ser que Dios creó, porque tiene todas estas características, todos estos dones, todas estas habilidades, todas estas bellezas, eres tú. Tú eras lo mejor de lo mejor, ¿sí? Muy bien. Segundo punto, lleno de sabiduría. ¿Sí? En el rey de Tiro estaríamos hablando de sus habilidades en el comercio. En Lucifer nos estamos refiriendo a la habilidad de Lucifer, o bueno, ya de Satanás, como después cambia a ser ya el adversario de Dios. Pero habilidad. Entonces, y el tercer punto, acabado de hermosura. Vean que Lucifer, perdón, tiene al menos, Ezequiel 28:12 nos da tres características que lo hacen el mejor ángel, el ángel sobre todo, sobre toda la creación angelical que el Señor tiene. Él era lo mejor de lo mejor. Él era quien mayores habilidades tenía. Él era la belleza perfecta como creación angelical, lo mejor de lo mejor, ¿sí? Ahora, esta belleza con la que Dios bendice a Satanás en el momento que Dios lo crea, obviamente, en su condición como Lucifer, como este querubín, vean que esta belleza da lugar precisamente a la maquinación en su corazón. Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, es decir, él al estar admirando estas bellezas, estarse considerando superior a los ángeles, es decir, pasa entonces tantas cosas en su mente, en su corazón, él comienza a decir: bueno, soy un ser altamente dotado, nadie es como yo, etcétera. Y en Isaías 14:13 tenemos cuatro afirmaciones que brotan a partir del corazón de Lucifer. La primera: subiré al cielo en lo alto. Es decir, vean, este ser celestial se le mete la idea, la intención de querer ocupar el mismo lugar de habitación que Dios ocupa. Y ahí comienza este problema. Él entonces comienza en su corazón, en su interior, en sus pensamientos, a decir: yo puedo ocupar el mismo lugar que Dios tiene. Porque yo volteo, veo ángeles, veo a serafines, veo querubines, y el mejor ser dotado, el ser más hermoso soy yo. Yo puedo ocupar el lugar de habitación que Dios ocupa. La segunda manifestación que brota de este corazón de Lucifer es: junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. ¿Qué significa esto? Significa que él quería gobernar la creación angelical. Vean nada más. De toda la creación angelical, y veíamos en la clase anterior, son millones de millones de millones de millones de seres celestiales. Él quería ser el Dios de todo ángel en los cielos. Él quería ser el gobernante de la creación angelical.
Número 3 dice, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, ¿sí? Y entonces tenemos aquí, bueno, esta expresión en el monte del testimonio a los lados del norte, esto está implicando en el contexto literario del tiempo de Isaías 14:13, está implicando el lugar de los dioses, es decir, lo que nos deja ver que entonces quería gobernar el universo. Vean, no tan solo dijo yo voy a ser el Dios de todo ser celestial, sino yo voy a gobernar toda la creación de Dios. Todo lo que Dios hizo, Génesis 1:1, y creó Dios los cielos y la tierra, yo voy a gobernar en toda la creación de Dios porque voy a ocupar el mismo lugar de Dios. Y luego Isaías 14:14 dice, y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y ahí está la cereza del pastel. Quería ser Dios. Entonces vemos cómo estas bellezas, estos dones que Dios le dio, se convierten de alguna forma en su caída de aquí. No que Dios se haya equivocado al darle tantas bellezas, sino que su corazón se llena de orgullo, de soberbia y dice, yo puedo ocupar el lugar de Dios. Yo puedo ser el Dios de toda la creación celestial, yo puedo ser el Dios de todo el universo, yo quiero ser Dios. Entonces esto está implicando voy a eliminar a Dios y ahora yo mismo seré Dios. Entonces toda esta belleza se convierte en su pesadilla, se convierte en la razón de su caída y podemos ver aquí cómo Dios en este ser, en este querubín, en este ser celestial, Dios descubre, Dios quien todo lo ve, quien todo lo sabe, descubre lo que hay en su corazón. Vean que este ser celestial, Lucifer, no se dio cuenta de que Dios podía descubrir lo que se estaba produciendo en su corazón. Es decir, estaba equivocado. El único Dios verdadero era Dios quien había creado a Lucifer y ahora resulta que la creación se está rebelando contra el creador. Entonces vemos que el pecado de Satanás consiste en que quería ser igual a Dios, quería estar por encima de Dios y tenemos una autosuficiencia, es decir, él llega a un punto al que dice no necesito a Dios. Y esto es muy interesante porque cuando nosotros comencemos a ver el pecado, cuando comencemos a ver la tentación, etcétera, vamos a ver que también en el hombre viene este mismo patrón. Quieren ser igual a Dios, quieren estar por encima de Dios y dicen, yo no necesito a Dios, hay una autosuficiencia, yo puedo solo con mi vida, yo no necesito a Dios. Vean cómo todos estos pensamientos nacen, sí, en el ser humano, nacen a raíz de la caída, pero tienen su origen inicialmente en la rebelión que se dio en los cielos. Ahora, vamos a Isaías 28:13. Dice, en Edén, también refiriéndose a Lucifer, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, ¿sí? Este es un simbolismo. Esto no significa, porque algunos pueden decir, mira, ahí lo tienes, dice que en Edén, en el huerto de Dios estuviste, entonces eso significa que Satanás ya estaba en el huerto del Edén. No, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, es un simbolismo. Es un manejo literario que está presentando el profeta Ezequiel y nos está hablando de un simbolismo. Cuando se refiere a en Edén, nos está hablando de la humanidad en su forma más santa, y cuando está hablando de en el huerto de Dios, nos está hablando del modelo de hermosura completa. Es decir, cuando está diciendo en Edén, en el huerto de Dios estuviste, lo que nos quiere decir es, Lucifer, tú eras altamente completo y tú eras santo. Estuviste en un momento de la creación de Dios en un sentido totalmente completo, en un sentido completamente santo, nada te faltaba, ¿sí? Ahora, dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro, y todas estas expresiones, estas piedras preciosas, todo esto que se está narrando, nos está hablando de una investidura
que pasa de ser una investidura santa de Dios, hermosa, que Dios le había dado a este ser celestial, a ser una investidura de soberbia. Porque a partir de ahí entonces, véanme, miren, pues realmente lleno de tantas bendiciones que Dios me ha dado, tantas hermosuras que Dios me ha dado. Luego dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Y esto significa que Satanás, al ser creado, escuchen esto con mucho detenimiento, cuando Satanás fue creado, dice, dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Cuando este ser celestial fue creado, él fue creado con la música en su ser. Es decir, él era el encargado, por decirlo así, del coro celestial, era el encargado de la alabanza en el cielo. Los ángeles cantan a Dios, alaban a Dios, y él era quien se encargaba de dirigir esas alabanzas a Dios. Y lo hacía no con una guitarra, no con un piano, sino que él mismo producía, porque él tenía esas habilidades, esos dones, él mismo producía esos sonidos hermosos musicales. Él fue dotado con riqueza, con belleza, con perfección, con sabiduría, todo esto, ¿sí? Ezequiel 28:14. Tú, querubín grande y protector, ¿qué significa esto? Que Lucifer tenía el privilegio de ser protector del trono de Dios y cubrir el trono de Dios. Génesis 3:24 nos deja ver que el trabajo de los querubines es precisamente un trabajo de protección. Dice Génesis 3:24, echó pues fuera al hombre y puso al oriente y lo puso al oriente del huerto de Edén, puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y tenemos ahí que la función de los querubines es proteger. Lucifer era protector y cubría el trono de Dios, ¿sí? Ahora, alguien puede preguntar, pero ¿y de qué protegía y de qué cubría el trono de Dios si solamente en ese momento teníamos la creación angelical, la creación celestial? Bueno, esto nos deja ver que entonces Lucifer tenía un continuo acceso a la más pura presencia de Dios, lo más cerca de Dios, a la presencia misma de Dios sin restricciones. Es decir, los ángeles santos de Dios, los ángeles que guardaban su santidad, que estaban bien, ni ellos mismos tenían ese acceso a la presencia de Dios. Isaías 6, por ejemplo, en la visión de Isaías nos deja ver que unos ángeles se cubrían con unas alas sus ojos, sus pies, etcétera. Pero aquí tenemos que este querubín grande y protector, él no tenía que protegerse porque él estaba en la misma presencia de Dios. Tenía ese gran privilegio de tener este acceso continuo, acceso sin restricciones a la presencia de Dios. Ezequiel 28:14 dice, yo te puse, es decir, fue Dios quien lo creó, fue Dios quien lo colocó en ese puesto de honor, en ese puesto de grandes bendiciones, no él mismo. Y luego dice, tú querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Estas expresiones, el santo monte de Dios y las piedras de fuego, son metáforas de la presencia de Dios. Tenemos, por ejemplo, en Isaías 24:10, 24:17, dice, y vieron al Dios de Israel, y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Entonces, aquí nosotros tenemos que santo monte de Dios y las piedras de fuego son metáforas de la presencia de Dios. Lo que está diciendo es, tú eras el querubín protector, estabas en la presencia misma de Dios. Ezequiel 28:15 después nos dice, perfecto eras en todos tus caminos.
Y recordemos, la palabra perfecto aquí significa recto. Es decir, había una conducta de rectitud en Lucifer. No podemos nosotros negarlo, no podemos nosotros dejar de reconocer esto porque la Biblia lo está presentando. En Lucifer, desde el día que fue creado, hubo una conducta totalmente recta hasta que se halló en ti maldad. Y hasta que comenzó a decir que tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, etcétera, etcétera, hasta que concibió en su corazón el ser igual a Dios, el estar por encima de Dios y el vivir sin depender de Dios, ¿sí? Ahora, aquí podemos nosotros hacer una reflexión. Esto es lo que está sucediendo en este ser perfecto, en este querubín perfecto de Dios, con increíbles características, increíbles dones, talentos, propiedades que Dios le está concediendo a este ser al momento que lo crea. Pero vean que en un momento él, al ver toda esta belleza que tiene, él concibe y dice: yo quiero y puedo ser igual a Dios, yo puedo estar encima de Dios y yo puedo vivir sin depender de Dios. Y el hombre, cuando quiere caminar en sus propios caminos, en sus caminos pecaminosos, él también en su corazón concibe y dice: yo quiero y yo puedo ser como Dios, porque yo puedo dirigirme a mí mismo, yo puedo estar por encima de Dios. Dios dice eso. Sé que él habla, su voluntad dice que no haga esto, pero yo puedo estar por encima de esa voluntad y yo puedo vivir sin depender de Dios. Y esto, entonces, quiero que vean que entonces la tentación, las luchas que nosotros tenemos en esta tierra, ya sabemos entonces de dónde vienen, ya sabemos entonces el patrón para el momento de que nosotros se nos da esta tentación de rebelarnos contra Dios, de vivir sin Dios. Ya sabemos que este patrón se dio primeramente allá en el cielo con Lucifer y luego viene y se opera de la misma forma, como lo estaremos viendo ya en la narración de Génesis capítulo 3 de la caída del hombre. Vamos a ver cómo es exactamente la misma invitación a lo que Satanás a través de la serpiente le ofrece a Adán y Eva, ¿sí? Muy bien, ahora la pregunta para concluir esta clase es: ¿y qué sucedió cuando se halló maldad en él? Porque entonces aquí vemos que Dios percibe rápidamente, Dios quien todo lo ve, dice: en el corazón de Lucifer se está concibiendo esta maldad. Dios lo confronta, Dios le dice: eras perfecto en todos tus caminos. Desde el día que yo te formé, te creé, desde ese momento tú eras perfecto hasta este momento en el que estoy hallando maldad en ti y te estoy juzgando por esa maldad, por ese pecado. ¿Qué sucedió cuando se halló maldad en él? En la siguiente clase vamos nosotros a saber, a descubrir qué es lo que sucedió a partir de que Dios descubre esa maldad en el corazón de este querubín. Vamos a concluir esta clase y que el Señor pueda ayudarnos a ser buenos estudiantes de su palabra, considerar lo que nosotros hemos visto y entender entonces el día de mañana que este mismo patrón de lucha, de decir yo puedo estar encima de Dios, yo puedo ser mi Dios, recuerden entonces de dónde viene, de dónde se originó inicialmente. Señor, te damos gracias por esta clase que nos has permitido en este momento poder tomarla. Te rogamos que nos ayudes a aprender lo que tú quieras que nosotros aprendamos, aquello que nos pueda servir para formar, fortalecer nuestra fe. Ayúdanos a abrir nuestros ojos y a entender, Señor, cómo se concibió la maldad. Y en esta clase nosotros podemos ver que, Señor, la maldad el pecado inicia con el querubín más perfecto que jamás se haya creado. Y esto nos deja entonces ver una gran realidad: cuánto más necesitamos nosotros de tu gracia. Si un querubín que era perfecto en todos sus caminos se rebeló contra ti y cayó de esta forma como vamos a estar viendo en estas clases, cuánto más necesitamos nosotros de tu gracia, Señor, para no rebelarnos contra ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder
guardar tu palabra en nuestros corazones, a poder aprender de tus verdades. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.